Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta actividad. Les damos la bienvenida de parte del Campo Misionero a nuestros amigos, familiares, conocidos que hoy nos van a acompañar en este tiempo, en esta actividad que se llama Una vacuna eficaz para un virus mortal. Vamos a tener un testimonio con nuestro hermano Osvaldo. Bien, escuchemos este testimonio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo. Quiero en unos minutos contarte mi testimonio de cómo Dios nuestro Señor me permitió conocerle y tener una relación real con este Dios vivo y verdadero, único, que vino al mundo a salvar lo que se había perdido, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nací en una familia que asistía a la iglesia todos los domingos y crecí creyendo que yo era una buena persona y que me decía todas las cosas que el mundo me ofrecía. A mi juicio, el cumplir con mis deberes en casa, a veces ayudar a mis vecinos, a mis amigos, ayudar en ocasiones en las que se necesitaba que otras personas recurrieran de mí, yo aceptaba ese compromiso. Pero ante la necesidad de trabajar y de ayudarme en mis estudios, empecé a utilizar ciertas prácticas que no son propias de una persona, ¿no?, que quiere hacer las cosas de manera normal, de manera adecuada. Empecé a emplear la astucia, me aproveché de la mentira, del soborno, del empleo de hacer contratos en cantinas y bares, con el auxilio de la borrachera, y así pagar las cuotas que me pedían para yo seguir el trabajo y para la gente que me lo daba. Esto me permitió ayudar a gente también que estaba conmigo, pero era gente que yo mismo seleccionaba. Todo esto causó también un perjuicio a personas que en verdad creo que necesitaban en ese tiempo también trabajo. Y sucedió una vez que, acompañando a mi esposa a una pequeña congregación que regularmente asistíamos juntos, Dios, mi Señor, me permitió escuchar y entender lo que la Escritura dice respecto al pecado en el hombre. Al permitirme comprender la predicación que en ese momento mi hermano Rubén Moreno estaba dando, sin pensar, y ahora lo sé, que el Espíritu de Dios me convenció que mi vida era falsa, que vivía en pecado en todo lo que había hecho hasta ese entonces, y que no solo había hecho maldad, sino que mi comportamiento orillaba a otras personas a pecar igual. Ese día, Dios, mi Señor, tuvo misericordia de mí y hallé gracia delante de Él. Levanté mi mano para aceptarlo como el más seguro y suficiente Salvador, al comprender que Jesús había dado su vida por mis delitos y pecados. Hoy, a casi ya 6 años de aquel nuevo nacimiento, Cristo mi Señor me perdonó. Dejé las malas prácticas de mi trabajo. Incluso cambié de patrón y de clientes. Ahora le sirvo al Señor en su templo y en donde Él me permite trabajar. He cambiado poco a poco mi vida gracias a Él. Ahora mi vida tiene sentido y una dirección real. Dios sustenta mi vida y, como dice su palabra en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cada día que pasa, veo las promesas de Dios cumplirse en mi vida y en mi familia. Me he dado cuenta que a través de su palabra me da dirección
y a través de su Espíritu me enseña. Dios me ha sustentado en todo lo que he necesitado hasta ahora, y sé que Él me guarda de pecar nuevamente y me cuida en todo momento. Yo estoy en deuda con mi Señor, porque a pesar de que ya no tengo lujos ni riquezas, Dios permanece conmigo y me ayuda a permanecer con Él. Como dije, nada me falta. Doy gracias a Dios por permitirme vivir nuevamente. Y doy gracias a ustedes por atender a mi testimonio, que es sencillo, me es muy difícil para mí explicarlo, pero que en verdad deseo que ustedes también conozcan de Dios. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador.
pues voy a darle lugar al doctor José Castro, que trae un mensaje importante. Una vacuna eficaz para un virus mortal. Hermanos, pues esta es una situación rara, ¿no? Siempre hay imponderables, pero de repente suceden cosas muy raras. Pero gracias, y aquí estoy, hermanos, para compartir con ustedes, con los amigos y con todas las personas que de alguna manera nos estén viendo detrás de las pantallas. Una vacuna eficaz para un virus mortal es nuestro título. Y van a ir pasando algunas cosas ahí. Miren, hermanos, amigos, hemos incluido a nuestro vocabulario, le hemos agregado algunas cosas, algunas palabras que hemos agregado a nuestro vocabulario son virus, un ser microscópico capaz de afectar con una enfermedad a la humanidad, causando millones de muertes. Brote, epidemia y pandemia son palabras que sí hemos escuchado, pero que no las teníamos bien identificadas en nuestro vocabulario. Brote es una enfermedad que es también causada por un virus o alguna bacteria en un grupo determinado y en un área geográfica específica. También la epidemia es una enfermedad contagiosa causada por un virus o otra bacteria en un área geográfica que puede abarcar un país o 2 o 3 países, pero sin salir de una zona geográfica específica. La pandemia es una enfermedad causada por un virus que se transmite de persona a persona y de país a país, abarcando varios y si no todos los continentes. El SARS-CoV-2 es un virus microscópico conocido como el coronavirus, que ha afectado a por lo menos 200 países, causando mucha enfermedad y muerte, y solo en México, en nuestro país, hasta el día de ayer, los contagios en general eran de 2.432.924 personas, de las cuales se habían recuperado 1.773.236. Casos activos, 32.775. Sospechosos, 146.957. Con tristeza y con dolor, debemos decir que por lo menos 203.210 personas han fallecido por causa del virus que causa la enfermedad del COVID-19. Otras dos palabras que hemos incluido, de las que muy poco habíamos oído hablar, es letalidad y mortalidad. La letalidad es el número de defunciones que se multiplica o se saca cuando se usa como medida 100, el número 100 para sacar el porcentaje de las personas que fallecen, y esa es la letalidad. Perdón. La mortalidad es el número de personas que mueren por enfermedad del total de una población. Es decir, en México tenemos 126 millones aproximadamente o más de habitantes. Habría que sacar que de lo que dijimos hace un momento, 203.210, para los que saben y utilizan perfectamente la regla de 3 simple, sabrían sacar perfectamente el porcentaje de las personas que han muerto, y esa es la mortalidad en nuestro país. Las pandemias a nivel mundial siempre han sucedido y vendrán más si Dios así lo quisiere, y si pudiéramos ver todavía algunos años en nuestra vida, veríamos otras cosas relacionadas con pandemias. Y como dicen los expertos y los historiadores, cada 100 años se lleva a cabo una pandemia a nivel mundial, de las cuales algunas que podemos mencionar para no tomar mucho tiempo sobre este asunto. La viruela, que en el año aproximadamente de 1746, cuando ya estaba la vacuna, realmente habían muerto 300
millones de personas, 300 millones de personas. El VIH-Sida, que está activo y que no existe una vacuna para esta enfermedad, por lo menos han muerto 25 millones de personas. Qué triste es estas realidades. Y hermanos, pero hay un virus del cual queremos hablar en esta hora y se llama el pecado. Es el peor virus que ha afectado a la humanidad y se llama pecado. Es letal y es mortal. Es un virus que no se fraguó en un animal, en un laboratorio, simplemente se fraguó en las regiones de los espíritus antes de que entrara a la tierra. El creador de este virus, que significa pecado, es errar al blanco, es el resistidor, adversario, acusador, falso, calumniador, conocido como el diablo o Satanás. Es él quien ha pecado desde el principio, nos dice Juan en su primera carta, el capítulo 3, versículo 8. Fue Satanás el que introdujo el pecado en la raza humana, engañando y tergiversando lo dicho por Dios tanto a Adán como a Eva. Fue Satanás el que llevó a Adán a pecar por comer del fruto prohibido, quien oyó la voz de su mujer, pero no escuchó la voz de Dios. No se mantuvo, dice Génesis 3, versículos 6 y 17. Pecado es errar al blanco, tirar flechas, lanzar con una pistola, con un arma, con un cañón, hacia un objetivo y fallar determinadamente. Eso se llama errar al blanco y eso significa la palabra pecado. Todos hemos pecado. Los efectos terribles de este gran virus, sin duda alguna, es que se rompió la armonía de la creación con su creador. Todo se vino abajo. El mundo, la tierra, cambió radicalmente de ser una creación perfecta, se convirtió en algo que vino a romper esa armonía entre Dios y el hombre, entre Dios y la creación. Ese fue uno de los grandes efectos del pecado, de este virus, cuyos síntomas son culpabilidad. El hombre se sentía culpable, salió del huerto, se escondió de Dios y le entró la ansiedad porque se sabía desnudo y sabía que había hecho algo que estaba mal de acuerdo a lo que Dios le había asegurado, le había dicho. Pero además le entró inseguridad y vergüenza y fue y se escondió de Dios porque sabía que había pecado y que había contraído el virus mortal que trajo a la humanidad simple y sencillamente culpabilidad. Terrible, ¿no es cierto? Ansiedad, inseguridad y vergüenza. Por eso el hombre le acusa a su conciencia donde quiera que está, porque ahí está la ley de Dios escrita en su conciencia. Esta es una realidad. Todo hombre padece estas situaciones. ¿Qué trajo entonces el pecado? ¿Qué trajo? Muerte, envejecimiento, dolor, enfermedad y maldad. El hombre, pudiendo vivir eternamente, redujo el tiempo de su vida útil y satisfactoria en la tierra a 70 años, dice el Salmo, y probablemente 80, y con todo eso, esos años son difíciles. El envejecimiento, cuando uno se mira al pasar los años, uno trata de esconder, por eso yo hoy me puse la corbata y la camisa hasta arriba para que no vieran cómo ya estoy envejeciendo. ¿Verdad? Pero ese es el pecado, ese es el resultado del pecado. El dolor, hermanos, pasamos por unas enfermedades terribles, dolores que nunca nos imaginamos que tendríamos, nos llegan
y no sabemos ni cómo, ni por qué, ni a qué horas, ni cuál es la causa, pero nos duele la cabeza, nos duelen los ojos, nos duelen los oídos, nos duele la nariz, nos duelen los dientes, nos duelen las muelas, nos duele el estómago, nos duelen los pulmones, nos duele todo. Y la enfermedad, terrible males, tenemos todos los seres humanos. No hay un ser humano que no pueda decir que está totalmente sano. Se habla de salud y se tienen planes y se busca que haya esa salud entre la gente, pero la verdad es que la enfermedad es el resultado del pecado y está presente en todos los seres humanos. La maldad es una de las cosas más terribles. Puede haber movimientos sociales pidiendo que se castigue una cosa como los feminicidios, que se detengan las matanzas, que se haga esto, que se haga aquello, pero la maldad está en el corazón del hombre. Ahí está el virus encajado. El virus tiene al hombre realmente en una situación muy complicada. Y entonces la maldad la podemos ver en todos lados y a todas horas. Pero esta es la buena noticia. El Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos hablan de un catálogo que no sé cómo llamarlo, la verdad, porque es un catálogo bastante triste, bastante, no sé cómo decirlo, pero es como un catálogo negro. La maldad que está escrita literalmente en las vidas y en los corazones de los hombres. Mire, solamente para que usted se dé una idea, déjeme leer Marcos capítulo 7, este pasaje donde el Señor Jesucristo va a dar un resumen acerca de la maldad en el corazón del hombre, porque allí están los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 también tiene un catálogo muy amplio acerca del pecado del hombre que ha negado la existencia de Dios y que se ha negado a adorar a Dios y que ha decidido hacer sus propias cosas, negándose a sí mismo, negando a Dios y cambiando el uso natural por lo que no es natural. Entonces, ¿cuándo, cómo el hombre tiene respuesta acerca de cómo salir de esta situación? El virus del pecado no sorprendió a Dios, porque Dios pudo ejecutar su plan eterno para dar al hombre la vacuna eficaz contra el virus mortal. El Señor sabe que la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Que el Señor sabe que el pecado subyuga al hombre y lo tiene totalmente atrapado. El pecado es una fuerza que gobierna, es una fuerza activa en los seres humanos, que envejece y todo lo que hemos dicho hace unos instantes. Pero en realidad, hermanos, cuando nosotros vemos la providencia de Dios para nosotros, es muy importante saber que Dios nos ha dado la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que hoy en el mundo llamado el mundo cristiano, aunque no sea cristiano, se recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Se recuerda que Jesús padeció como él mismo lo dijo y como estaba escrito. Y como Juan el Bautista lo reconoce y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta fue una de las cosas que los hombres en su momento, cuando vieron físicamente al Señor Jesucristo, no pudieron identificar que Él era el Cordero de Dios que vino para quitar el mundo. Pero también, si pasamos la siguiente lámina, el Señor Jesucristo, que no cometió pecado, se hizo pecado por amor a nosotros, por amor a la raza humana. Cristo cargó con la culpa que nosotros debíamos pagar. Él
la puso sobre sus propios hombros y la llevó hasta la cruz del Calvario. El justo se hizo injusto para llevarnos a Dios, dice el apóstol Pedro. Pero su sangre es una sangre maravillosa, que limpia, que satisface. ¿Quién? Jesucristo se manifestó para llevar nuestros pecados. Para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestro pecado de en medio. La sangre derramada en la cruz del Calvario es, como dicen los especialistas, la vacuna eficaz, eficiente y suficiente, que se aplica una sola vez y para siempre. No necesita de 2 dosis, no necesita de otros trabajos, no necesita de hacer otras cosas. La sangre de Cristo se aplica una sola vez y para siempre. Esta es la sangre. Esta sangre es la vacuna que redime, nos ha comprado al precio, grandioso precio de la sangre del Señor Jesucristo, pero lava y limpia y purifica las conciencias. El Señor restablece la comunión con el Padre Celestial. La sangre de Cristo se derramó para beneficio de todos los seres humanos. Cualquiera de nosotros que esté oyendo, cualquiera que esté viendo, si no ha recibido los beneficios de la sangre de Cristo y de esta vacuna eficaz, eficiente y que se aplica una sola vez y para siempre, hoy usted puede obtener, tú puedes obtener los beneficios de la sangre derramada por Cristo Jesús, pero tienes que seguir estos pasos. Número 1, reconoce que el virus mortal del pecado está en tu vida y que aunque tengas buenos y buenas intenciones y buenos pensamientos, sigues siendo un hombre pecador, una mujer pecadora, porque así dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario sea eficaz y eficiente y suficiente en tu vida, acepta el sacrificio de Cristo, quien por eso vino a esta tierra con una misión, con una visión, con bien claro el propósito de ir a la cruz del Calvario. Me encanta Lucas cuando dice que el Señor Jesucristo levantó la mirada, afirmó el rostro y fue a Jerusalén, aunque sabía que ahí lo estaban esperando para matarle. Por eso, en tercer lugar, deja que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario limpie tu pecado. Su sangre te puede limpiar, su sangre te puede hacer una persona totalmente limpia, sin pecado. Y en cuarto lugar, haz la paz con Dios mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Recuerda que delante de Dios teníamos una deuda y que éramos deudores al Padre Celestial, pero la muerte de Cristo nos alejó de esa deuda. Fue pagada por la sangre de Cristo Jesús, por el derramamiento de hasta la última gota de su sangre. Y en quinto lugar, acércate a Dios y a su amor por la sangre de Cristo Jesús. El amor de Dios está manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo, quien dio todo por amor a nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el tiempo pase, que vengan otras oportunidades? ¿Quién sabe si la tengas? Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo a un hombre en una parábola, que él dijo: bien, alma mía, muchos bienes tienes, gózate y disfruta de todo lo que hay ahora. Y el Señor le dijo: necio, esta misma noche vuelven a pedir tu alma al diablo. Sí, esta noche probablemente muchas personas, a causa del virus, del SARS-CoV-2, pero lo más triste, muchas personas a causa del pecado serán alejados eternamente de Dios. Yo te invito a que allí donde estés, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y le pidas al Señor Jesucristo en una oración de fe y de una manera muy sencilla. Pídele al Señor Jesucristo que entre a tu corazón y que te salve. ¿Quieres hacerlo? Hazlo repitiendo las palabras que voy a decir en unos instantes. Con tus ojos cerrados, repite después de mí: Señor Jesús, gracias por derramar tu sangre, por haber venido a esta tierra a morir por mi pecado, para quitar de mi vida
la pared que me separa del Padre Celestial. Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón. Reconozco que tengo ese virus mortal llamado pecado, que necesito ser limpiado, lavado con esa sangre preciosa. Señor Jesús, en este momento te invito a mi corazón. Hazlo tu morada. Vive dentro de mí. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Te lo pido con fe en tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga. Y si usted hizo esa decisión, deje que el Señor Jesucristo sea realmente el que guíe su vida ahora y siempre. Dios les guarde. En el mundo de hoy necesitas tomar tu decisión. Hay violencia y maldad, destrucción y temor, mucho dolor. Te puedes preguntar qué rumbo seguir. Hoy debes tomar la mejor decisión. La mejor decisión es Jesús. Por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él. Esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Si tu corazón se rompió y no tienes ya más a dónde ir, y si sientes pesar, penas y llorar, no puedes más, te quiero presentar la mejor decisión. La mejor decisión para siempre es Jesús. La mejor decisión es Jesús. Por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él. Esperándote está con amor. Ya no
feliz. Si recibiste a Cristo en tu corazón y quieres saber más de Dios, te invitamos a que te pongas en contacto con la persona que te invitó a esta reunión para que te proporcione material y te dé seguimiento. Igual aquellos que nos están viendo por YouTube, pueden ponerse en contacto al correo campomisionerosanpablo@gmail.com. Y también si tienes alguna duda, puedes también ponerte en contacto a través de este mismo correo.